Hola amigos, en este video vamos a ver la aplicación del tema de consolidaciones o acumulaciones. En este caso tenemos un primer ejemplo de una acumulación que se forma cuando el precio está intentando cambiar de bajista a alcista. En este caso vemos que el precio crea un movimiento bastante notable a la baja. Si vemos, este movimiento sí tiene una dirección en específico y es visualmente obvio que el precio está yendo a la baja. Sin embargo, en este punto el precio se empieza a mover de forma lateral, y si notan la diferencia de entre este movimiento y esta acumulación, pues podemos identificar fácilmente que esto es un rango o una acumulación o consolidación. Si vemos, lo delimité en este caso con un cuadro transparente desde el punto máximo de esta acumulación hasta el punto mínimo, que sería en este caso, e inicia desde donde el precio llegó a acumular. Vemos que el precio venía a la baja y en este punto comienza a retroceder y a acumular, obviamente de forma lateral, ¿ok? También termina donde el precio rompe por encima del punto máximo, que sería con esta vela bastante fuerte que se mueve a la alza. Si se dan cuenta, es muy notorio cómo el precio tiene una dirección y en este punto solo se comienza a mover de forma lateral para luego impulsarse a la alza. Vemos que después de impulsarse a la alza, el precio obviamente rompe estructura a la alza y además crea un retroceso donde también comienza a acumular. Si se dan cuenta, este es un movimiento bastante considerable y sí tiene una dirección en específico. Es visualmente obvio que el precio se está moviendo hacia arriba. Sin embargo, cuando el precio retrocede, también crea un pequeño retroceso con una ligera dirección, pero en este punto el precio comienza a moverse de forma lateral. Si se dan cuenta, es bastante obvio cuando el precio tiene una dirección y cuando no la tiene. En este punto también lo marqué en el inicio del rango, que sería en esta vela gris, que es un poco antes de crear el mínimo del rango. Y también lo delimité con el cuadro transparente desde el máximo hasta el mínimo del rango, ¿ok? Vemos que termina donde el precio rompe por encima del máximo del rango, perdón, que sería con esta vela de aquí, ¿ok? Si vemos, esto es un movimiento considerable, un retroceso que acumula a la baja y después se vuelve a impulsar a la alza, ¿ok? Esto sería un rango o una acumulación que se forma para crear una continuación. Ahora, en este caso también tenemos una continuación bajista donde el precio tiene una clara dirección bajista. Sin embargo, en este punto el precio comienza a moverse de forma lateral y en este punto vemos que crea este tipo de mechas que pudo haber sido ya sea por una noticia bastante relevante que impulsó el precio a la baja rápidamente. Sin embargo, el precio regresó a la misma consolidación y se siguió moviendo de forma lateral. Obviamente, como les digo, es muy notorio cuando el precio sí tiene una dirección y cuando no la tiene. En este caso, el precio venía a la baja, comienza a consolidar y después de romper el mínimo del rango, que estaría en esta zona, regresa, mitiga y vuelve a caer ahora sí con una dirección a la baja, ¿ok? Es muy fácil identificar estos rangos, pueden ser bastante grandes o incluso pueden ser más pequeños, como en este caso que tenemos el precio aquí con una acumulación bastante pequeña para después continuar a la baja, ¿ok? Es muy importante que entiendan que no necesariamente tienen que ser bastante grandes los rangos para ser válidos, pueden ser bastante pequeños, incluso pueden tener desde 2 velas hasta 3 velas, pero siguen siendo consolidaciones, ¿ok? Hay que entender el tema de fractalidad en este caso. Espero que haya quedado claro, amigos. En este ejemplo también, perdón, tenemos un ejemplo de cambio de tendencia de alcista a bajista. Vemos que el precio tiene un impulso bastante notable a la alza y en este punto comienza a consolidar. ¿Por qué? Porque probablemente en este punto estén pensando nuevamente impulsarse a la baja y empiezan a acumular órdenes. Es por eso que el precio comienza a moverse de forma lateral, acumulando todas las órdenes posibles para impulsarse a la baja, ¿ok? En este punto vemos que el precio se impulsa a la alza, comienza a consolidar y luego se impulsa a la baja, ¿ok? Obviamente está marcado desde el máximo del rango, que podría ser este o este, y al mínimo, que sería este, ¿ok? Vemos que termina donde el precio rompe por debajo del mínimo y después regresa para mitigar y seguir cayendo, ¿ok? Espero que haya quedado claro, amigos. Si tienen alguna duda, pueden ir al servidor de Discord y los estaremos apoyando. Hasta luego.